muchísimas gracias a nuestros ediles que nos acompañan el día de hoy y desde luego también a la compañera que entiendo es funcionaria pública, asesora y que nos está acompañando en representación de la regidora municipal. Entonces, miren, es muy importante para contextualizar el tema de la salud en un municipio que podamos nosotros y nosotras platicar con la ciudadanía qué es esto de la salud y, por supuesto, también qué implica vivir en un municipio y qué le toca al gobierno municipal. Entonces, en ese sentido, yo quiero empezar por recordar a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan desde las redes del Instituto Nacional de Formación Política, que la salud no es exclusivamente la reparación de la enfermedad, ni tampoco es exclusivamente la ausencia de la enfermedad. Es parte, pero lo más importante es el garantizar, o sea, hablar de una población saludable es garantizar este estado máximo posible de bienestar, tanto en lo físico como en lo mental, como en lo social. Entonces, nosotros hablamos de que una población es sana cuando efectivamente tiene ese estado general de bienestar que le garantiza esta satisfacción, este máximo estado de bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social. Y entonces, ¿por qué es muy importante que una vez más platiquemos desde este espacio sobre lo que los gobiernos municipales pueden hacer para garantizar este máximo estado de bienestar físico, mental y social de la población? Pues porque todas las personas en México vivimos en un municipio. Hablar de municipio es hablar de un territorio, de la población que vive en ese territorio y del gobierno municipal que ciertamente se encarga de garantizar un conjunto de derechos y un conjunto de servicios, los cuales, por cierto, si lo logramos hacer bien, van a redundar en que esa población que vive en ese espacio llamado municipio pueda justamente pues tener esa condición a la que aspiramos de bienestar físico, mental y social. Porque cuando nosotros enfatizamos y decimos desde la visión de la salud pública, decimos que hablar de salud no es hablar solamente de reparar la enfermedad. Por lo tanto, no es hablar solamente de tener clínicas, de tener hospitales, de tener muchos médicos y de tener muchas medicinas. Eso es necesario para reparar la salud. Pero nosotros lo que necesitamos garantizar es que la gente que vive en nuestros municipios no se enferme. Siempre va a haber, desde luego, en todos los seres humanos, por razones biológicas, siempre va a haber, pues, algún momento en el que vamos a tener o vamos a enfrentarnos a un proceso de enfermedad. Pero de lo que se trata es que esto sea solo por razones biológicas. Que todo lo que está alrededor, a lo que nosotros le llamamos desde el ámbito de la salud pública, los determinantes sociales de la salud, buena parte de ellos nos tocan a nosotros y son garantía para que la gente no se enferme y para que por lo tanto no estemos sufriendo de cómo es que atienden a mi población en los hospitales para reparar su enfermedad. Y hablar de determinantes sociales de la salud es hablar de muchos de los factores que determinan ese estado de bienestar. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde un manejo adecuado y sustentable del agua en nuestro territorio, del agua
del drenaje, del alcantarillado. Eso es una de las funciones que nos compete desde los gobiernos municipales. Esto lo establece el artículo 115 constitucional. Bueno, si no hay agua, o si el agua está contaminada, o si nosotros no intervenimos frente a posibles riesgos por contaminación de agua que pueden provocar las mismas casas que están tirando sus desechos contaminados a un río, o las empresas que tiran sus desechos a un río, o empresas que llegan a hacer toda una política de explotación extrema del agua y dejan a los municipios sin agua en función justamente de sus intereses específicos. Entonces, estamos generando un factor de riesgo para la salud de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque sin agua, no puede haber condiciones adecuadas de salud. Hablar, por ejemplo, de otra de las grandes funciones que tenemos, por ejemplo, el alumbrado público. Calles sin alumbrado público, desde luego que provocan violencia. Y hablar de violencia es hablar de la ausencia de un estado de bienestar social y colectivo e individual que afecta en la salud de la población y en mucha medida en la salud mental de las familias, porque una persona que ha sido violentada, desde luego, genera todo un estado de estrés en su persona, pero también en su familia. Entonces, hablar del alumbrado es hablar también de salud, pero hablar también de la limpia pública, de un manejo sustentable de residuos sólidos, es hablar también de salud. Si nosotros no hacemos una adecuada recolección, si no promovemos entre la ciudadanía una conciencia para separar la basura, organizarnos muy bien entre gobierno y ciudadanía respecto de los horarios, los momentos en los que hay que sacar la basura. Si seguimos permitiendo que la basura se apile en las esquinas de las calles con la fauna nociva que ello trae consigo, y además con la descomposición que se genera y por lo tanto la contaminación al medio ambiente, estamos también afectando la salud de la población. Entonces, si nosotros no hacemos un adecuado procesamiento de los residuos sólidos a través de un manejo sustentable de los mismos, procurando su reciclaje, procurando la posibilidad de que los residuos orgánicos se conviertan en materia orgánica como composta para otros procesos que pueden servir hasta para otras de nuestras funciones, como es el mantener los jardines, los parques, etcétera, y que a los rellenos sanitarios se vaya exclusivamente lo que ya no se pudo procesar, lo que ya no se pudo transformar. Si no hacemos todo eso, estamos afectando en la salud de la población. Pero aparte de eso, una gran tarea que nosotros podemos hacer son las tareas de educación para la salud. Estamos viviendo diversos problemas desde hace muchos años, no solo como México, no solo en nuestros municipios, estamos viviendo problemas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, que son los tres padecimientos que en su conjunto generan lo que denominamos el síndrome metabólico y que pueden efectivamente llegar a estados de mucho malestar de la población, de mucho malestar y gasto de las familias y del propio sistema de salud, cuando son temas absolutamente prevenibles con educación para la salud. Desafortunadamente,
el boom del neoliberalismo, y lo tenemos que decir así, y no es cliché, colocó en nuestro México un conjunto de tiendas de conveniencia, impulsó a cual más el consumo de comida chatarra, de refrescos, de un conjunto de alimentos que no lo son y que realmente lo único que provocan son enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, pues ya pararle a los permisos para que se sigan poniendo ese tipo de tiendas. Exigir que vendan también, o en su caso, en los que ya están, exigir que vendan otro tipo de productos, que vendan frutas, verduras, como en algunos casos ha sido en algunas tiendas de conveniencia, derivado de la propia presión de ciertos gobiernos municipales. Pero trabajar con la ciudadanía, en los comités vecinales, en todo este trabajo que los gobiernos municipales hacen de organización, de jefaturas de manzana, para que el tema de la salud se posicione en esas reuniones, que no sean reuniones solamente de cómo voy y exijo la luminaria en la calle que me falta o el pavimento, sino cómo platicamos sobre los problemas que estamos viviendo de salud en nuestro entorno. Y en ese sentido hay un programa que tiene muchos años, que se le está volviendo a dar mucho impulso por parte del gobierno federal y algunos gobiernos estatales, que es el programa de Municipio Saludable, y que justamente tiene que ver con la organización comunitaria para analizar los problemas de salud que les aquejan en su entorno, muchísimo más allá de la falta de camas, de la falta de hospitales, de la falta de equipo médico, de todo aquello que ya sabemos le corresponde al sector salud, no a los municipios, sino para que justamente le ayudemos al sector salud a bajar la presión de la enfermedad, garantizando nosotros como gobiernos municipales poblaciones sanas, poblaciones que tengan que ir lo menos posible al médico, lo menos posible a un hospital. Entonces, yo con esto termino mi primera intervención diciendo que es muy importante, muy, muy importante que nosotros concienticemos que desde la acción comunitaria con nuestros propios vecinos, nosotras como gobiernos municipales, nosotros podemos hacer muchísimo por la población que habita en nuestros territorios y a la cual ustedes hoy gobiernan. Hay otro elemento muy importante en el que ustedes también pueden colaborar, ya pensando en el buen funcionamiento de las instancias de salud, y es cómo le hacen para pagarle a las instituciones de seguridad social los adeudos que tienen. Creo que aquí una de nuestras presidentas municipales nos va a platicar sobre esa experiencia. Y miren, nos quejamos a veces mucho, o la ciudadanía se queja de los problemas, de los problemas en los hospitales del sector salud y también en los de las instituciones de seguridad social que forman parte del sector salud. Pero resulta que el ISSSTE y el IMSS tienen grandes adeudos de muchos municipios porque no les enteran las cuotas que se le han descontado a los trabajadores y las que también los municipios como patrones están obligados a enterar. Y eso ha generado un boquete económico de miles de millones de pesos para ambas instituciones, que tenemos que empezar a ver como federación, entendernos como federación y los municipios como parte de ella, cómo es que también en ese ámbito vamos a colaborar con el sector salud.